En este análisis nos metemos de lleno en uno de los acontecimientos más transformadores de la historia, la Revolución Francesa. Y es que la pregunta es tremenda, ¿eh? ¿Cómo es posible que el país más rico y poderoso de Europa se hundiera en el caos más absoluto en solo una década? Pensemos un momento. A principios de 1789, Francia lo era todo. La nación más poblada, la más rica, su cultura marcaba el paso en todo el continente. Y sin embargo, antes de que acabara el año, el país estaba patas arriba, en medio de una revolución que iba a cambiarlo todo. ¿Cómo pudo pasar algo así? Vamos a intentar entenderlo. Bueno, para entender una explosión de este calibre, primero hay que fijarse en cómo se fue acumulando la pólvora, ¿no? Porque claro, Francia no estalló de un día para otro. Fue una tormenta perfecta, una mezcla de muchísimos factores que, juntos, crearon una situación que ya no se podía sostener. Imaginemos la receta del desastre. Tenía, digamos, 4 ingredientes principales. Por un lado, el hambre. Años de malas cosechas tenían a la gente desesperada. Por otro, una nueva clase, la burguesía, que tenía dinero y poder, pero estaba harta de pagar todos los impuestos, mientras los de siempre, la nobleza y el clero, no pagaban un duro. A todo esto le sumamos un ingrediente intelectual, las nuevas ideas de la Ilustración, ideas sobre derechos, sobre que el poder no viene de Dios, y para rematar, la guinda del pastel, una monarquía que estaba literalmente en la bancarrota. Y aquí viene lo más curioso de todo, la chispa que lo incendió todo. Porque, ojo, no fue una revuelta de los pobres contra los ricos, fue al revés, fue una revuelta de los privilegiados. El rey Luis XVI estaba con el agua al cuello, necesitaba dinero desesperadamente. ¿Y qué se le ocurre? Pues intentar lo impensable, que la nobleza y el clero pagaran impuestos. Claro, ellos se negaron en redondo, y esa negativa fue la que puso en marcha, sin que se dieran cuenta, todo el mecanismo de la revolución. Y así, lo que empezó como una pataleta de los nobles para no pagar impuestos, acabó convirtiéndose en una auténtica revolución popular que se lo llevó todo por delante. Vamos a ver cómo pasó. A los privilegiados, la jugada les salió fatal, vamos. Convocaron los Estados Generales, que era una especie de parlamento medieval que no se reunía desde hacía siglos, pensando que así controlarían la situación. Pero claro, no contaban con la astucia de los representantes del tercer estado, es decir, de casi todo el mundo. Ellos vieron su momento y dijeron, se acabó. Exigieron un sistema de voto justo, una persona, un voto, el rey se negó, por supuesto. ¿Y qué hicieron? Pues dieron un golpe en la mesa, se marcharon y se proclamaron a sí mismos Asamblea Nacional, o sea, los únicos y verdaderos representantes de la nación. Y esto, que parece un simple cambio de nombre, es en realidad un cambio de paradigma brutal. Ojo, el poder ya no viene de Dios y se lo entrega a un rey, no. Ahora el poder reside en el pueblo, la soberanía es nacional, los franceses dejan de ser súbditos para convertirse en ciudadanos. Es que esta idea, tan simple y tan potente, es la base no solo de la nueva Francia, sino de prácticamente todas las democracias que conocemos hoy. Con la gente en la calle apoyándoles, pensemos en la famosa toma de la Bastilla, la nueva Asamblea Nacional se puso manos a la obra. Y lo que hicieron en apenas 2 años es alucinante. Desmontaron pieza por pieza todo el sistema del antiguo régimen. Fuera privilegios feudales. Igualdad para todos ante la ley, proclamaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y para rematar, redactaron la primera Constitución francesa, que limitaba el poder del rey. Francia pasaba a ser una monarquía constitucional. Pero la historia, claro, nunca es tan sencilla. La revolución no se detuvo en este punto idealista. Muy pronto esos mismos ideales de libertad se vieron amenazados desde dentro y desde fuera, y el movimiento se precipitó hacia su etapa más oscura y sangrienta. Esta radicalización no salió de la nada. Hay que entender el contexto. El nuevo gobierno estaba acorralado. Por un lado, una guerra civil interna contra los que querían volver a lo de antes. Por otro, la invasión de todas las grandes potencias de Europa, aterradas con que la revolución se extendiera. Y por si fuera poco, una crisis económica galopante. Esta presión, esta sensación de estar asediados, fue lo que llevó a tomar medidas, extremas. Es que dentro de la propia revolución había 2 bandos que no se podían ni ver. Estaban los moderados, que decían, vale, una monarquía, pero controlada por una constitución, y que voten solo los que tienen propiedades. Y luego estaban los radicales, los jacobinos, que querían ir mucho más allá. Decían, monarquía, fuera, el rey, queremos una república, y que vote todo el mundo. Bueno, todos los hombres. El punto de inflexión fue cuando el rey intentó escapar del país. Ahí se rompió la poca confianza que quedaba en él. Ese fue el momento que aprovecharon los radicales para tomar el poder por la fuerza. Y a partir de ahí todo se aceleró. Abolieron la monarquía, declararon la república y finalmente juzgaron y ejecutaron al rey por traición.
La guillotina sobre Luis XVI fue un punto de no retorno. Daba comienzo la época más sangrienta de todas, el reinado del terror. Esta frase de Robespierre, el gran líder de esta etapa, pone los pelos de punta, pero nos ayuda a entender su mentalidad. Para él, el terror no era simplemente violencia, no, era justicia. Una justicia rápida, severa y, según él, una emanación de la virtud. O sea, justificaban las ejecuciones masivas como una forma de purificar la nación, de limpiarla de enemigos. Y bajo esa lógica, miles y miles de personas acabaron en la guillotina. Claro, tanto exceso, tanta sangre, al final provocó una reacción. El país estaba agotado del caos, y lo único que quería era orden. Y de ese vacío de poder, de esa necesidad de un salvador, va a surgir una de las figuras más gigantescas de la historia moderna. Y es que la revolución, como se suele decir, acabó devorando a sus propios hijos. El mismísimo Robespierre fue derrocado y guillotinado. Después de él se intentó volver a un gobierno más moderado, pero era un desastre, débil, corrupto, incapaz de poner orden. Estaba dejando el escenario perfectamente preparado para que llegara alguien con mano dura y se hiciera con el poder. Y ese hombre, por supuesto, fue un joven general corso que venía de ganar batalla tras batalla, Napoleón Bonaparte. Su ascenso fue fulgurante. En 1799, golpe de Estado. Un par de años después, se nombra cónsul de por vida. Y ya en 1804, para que no quedaran dudas de quién mandaba, se corona a sí mismo emperador de los franceses. Se acabó. La revolución como tal había muerto. El pacto de Napoleón con Francia fue, en el fondo, muy simple. Les dijo, básicamente, ¿queréis orden? ¿Queréis estabilidad económica? ¿Queréis un sistema legal moderno y eficaz? Yo os lo doy. A cambio, olvidaos de la política, de las asambleas, de las libertades. El poder lo tengo yo. Y una Francia agotada por 10 años de caos aceptó el trato. Y aquí llega una de las mayores paradojas de la historia. Napoleón, el hombre que entierra la revolución en Francia, se convierte sin quererlo en su mayor difusor por toda Europa. Vamos a ver cómo sus ejércitos, a golpe de bayoneta, exportaron las ideas revolucionarias por todo el continente. Es que es una ironía tremenda. Un emperador autoritario, un líder casi absoluto, fue el que, con sus conquistas, llevó por toda Europa las ideas de la revolución. Sus ejércitos no solo llevaban cañones, llevaban también el Código Civil, la idea de que todos son iguales ante la ley, el fin de los privilegios feudales. Y al hacerlo, sin pretenderlo, sembraron la semilla del fin de las viejas monarquías absolutas europeas. Un ejemplo clarísimo de todo esto es España. El rey de España, Carlos IV, se alió con Napoleón. Craso error. Napoleón vio la oportunidad, traicionó a su supuesto aliado, secuestró a la familia real y sentó en el trono a su hermano, José Bonaparte. La respuesta del pueblo español, un levantamiento masivo y brutal en Madrid el 2 de mayo de 1808. Y así empezó una guerra de independencia larguísima y terrible. Pero en medio de esa guerra pasó algo increíble, una revolución dentro de la guerra. La resistencia contra los franceses no fue solo a tiros. Hubo un grupo de pensadores, de patriotas, a los que se empezó a llamar liberales. De hecho, la palabra nació aquí, que se dieron cuenta de algo fundamental. El rey no está, dijeron, así que el poder, la soberanía, ha vuelto a nosotros, al pueblo, y decidieron que mientras luchaban contra Francia iban a construir una España completamente nueva. Y el resultado de todo eso fue la Constitución de 1812, la famosa Pepa. Y aquí tenemos la paradoja final, la más alucinante de todas. Mientras el pueblo español moría en los campos de batalla luchando contra los soldados franceses, sus representantes, reunidos en Cádiz, estaban escribiendo una constitución liberal basada exactamente en los mismos principios de libertad, igualdad y soberanía nacional que había proclamado la Revolución Francesa. Luchaban contra Francia en el campo, pero la admiraban en el papel. Y con esta increíble paradoja llegamos al final de nuestro recorrido. El legado de la Revolución Francesa es innegable. Muchas de las libertades y derechos que hoy nos parecen normales nacieron allí. Pero también nos dejó una pregunta muy incómoda que sigue flotando en el aire cada vez que se habla de cambiar el mundo. ¿El fin justifica los medios? ¿Vale cualquier precio con tal de alcanzar ideales como la libertad o la igualdad? Una pregunta, desde luego, que da mucho que pensar.